Listo. Buenos días, un saludo a todos los alumnos, un saludo también a sus familias. Vamos a ver hoy un interesante filósofo que puede ser para algunos el padre de la filosofía moderna, otros dicen que es Descartes, pero sin embargo Kant será una figura emblemática que va a cambiar el pensamiento y la forma de tratar la filosofía y toda la ciencia, porque muchos dicen que va a influir grandemente sobre incluso Albert Einstein, que dará un paso también en la ciencia de una forma tremenda. Y detrás de todo ello está el pensamiento de Kant. Kant es un filósofo que nace en Königsberg en 1724, muere en 1804. Königsberg sería una parte de lo que ahora es Prusia, actualmente Rusia. Bien, entramos en materia. La obra fundamental de Kant es sobre todo la crítica de la razón pura, que trata sobre la realidad del conocimiento, de dónde provienen. Y en esta obra examina los límites del conocimiento humano. Su filosofía romperá los esquemas filosóficos anteriores. Extasiado con Descartes, él mismo dice cae en el sueño dogmático. Sin embargo, quien lo hace despertar de ese sueño dogmático será David Hume, con ese escepticismo tremendo que traerá este autor. Entonces nos encontramos con dos extremos de la filosofía: el empirismo, que basa el conocimiento en la experiencia, el encuentro con la realidad. La experiencia para Hume será la base del conocimiento, aunque ese conocimiento no será universal ni válido, porque dice Hume, me encuentro con algo que es sensible, no me puede dar y manifestar un conocimiento universal. Por eso caerá en el escepticismo, que es una doctrina en la cual no se puede adquirir el conocimiento plenamente. Y el otro extremo representado por, lo saben ustedes, Platón, Descartes, que dicen que el origen del conocimiento está en la mente. La mente es el origen de todo el conocimiento. Para Platón, el conocimiento está en el encuentro con las ideas, porque la realidad es una mera figura, ficción de lo que es las ideas. Son sombras solamente. La realidad, dice Platón, son sombras de la verdadera realidad, que son las ideas, los conceptos que están aquí en la mente. También entonces caemos en dos extremos: el racionalismo, que nos dice que la verdad, el conocimiento se da en las ideas, y el empirismo con Hume, siglo XVII, que la verdad se da en la experiencia que nos arrojan los sentidos. Estas dos corrientes serán innovadas, y el dulce reencuentro entre el empirismo en base a los sentidos y el racionalismo en base a la mente se dará en este gran pensador del siglo XVIII, Kant. El pensamiento de Kant unirá la experiencia de los sentidos y la razón de la mente para encontrarnos con el origen del conocimiento. A ver, ¿qué llamamos trascendental? Utilizamos mucho este término. Llamó trascendental a todo comienzo
que se ocupa no tanto del objeto, cuanto más de nuestro modo de conocerlos. ¿Cómo está esta cosa? Porque entrar con Kant es utilizar mucho la mente, es complejo, pero para ustedes lo van a digerir fácil. A esto voy. Primeramente, trascendental no se refiere a lo importante, a lo que trasciende, sino a la forma o modo que tiene el sujeto de conocer. Vamos más al punto. Para conocer, este es el objeto, la realidad. Una carreta mini. Para Aristóteles, el conocimiento se da entre mi pensamiento y el objeto. El objeto tiene dos formas, materia y forma. Dos constituyentes. Materia, que es hierro y madera, esa es la materia, y la forma, que es la estructura de 4 llantas, de un camarote. Esta es la forma. Bien. Entonces el conocimiento se dará que mi mente abstrae este objeto. Sin embargo, para Kant será diferente. Para Kant la forma no está en el objeto, la forma está en el pensamiento, en el modo de conocerlo. Esa es la diferencia. Entonces, en Kant, lo trascendental es que mi modo de conocer es mi forma para poder captar la esencia de los objetos y de la realidad. Es lo trascendental, es el cambio que va a dar. Vamos a explicarlo poco a poco. Entonces lo trascendental es mi modo de conocer e ir al objeto. Estas condiciones se dan en parte en el sujeto mismo. Son ciertas determinaciones a priori, independientes de la experiencia, que ayudan a conocer el objeto del conocimiento. Es decir, la propia mente, mi propia estructura, mi forma a priori, es decir, que no requiere experiencia, lo tengo en la mente. Y para Kant serán, estas categorías serán en cantidad, será unidad, pluralidad, totalidad. En calidad será realidad, negación, limitación. En la relación será sustancia, causalidad, interacción. Y en modalidad serán posibilidad, existencia y necesidad. Estas categorías, junto al espacio y el tiempo, están en mi mente. Para Kant, estas categorías, empezando por las ideas de tiempo y espacio, no se dan afuera, se dan en el pensamiento del hombre. Hagan de cuenta, y también eso lo va a seguir Albert Einstein y lo va a constatar en la física. Si tú te vas a tomar un café con tus amigos, pasa 2 horas y parece que fue media, o 20 minutos se la pasa uno también. Pero si vas a hacer un examen de filosofía, si vas a hacer un trabajo, si vas a estudiar, esos 20 minutos se hicieron como 2 horas. Es decir, el concepto de tiempo lo determina mi mente. De hecho, ¿quién hizo el tiempo? ¿Quién lo determinó? ¿Existe el tiempo? Para Kant no. En lo externo no existe el tiempo.
Ahí niega a Newton, niega a los físicos pasados y dice que todos esos conceptos, esas cualidades están en la mente. Y con esas cualidades yo entro a conocer el mundo. Entonces las formas no me las va a dar el objeto, la realidad. La forma la traigo yo, con estos conceptos que ya les dije. Unidad, pluralidad, totalidad, limitación, interacción, casualidad, sustancia, posibilidad, todo eso está en mi mente. Son a priori, no se requiere la experiencia. El espacio y el tiempo son determinaciones mentales, no existen propiamente en la realidad. Son categorías que vienen con el hombre, con el pensamiento. Proseguimos, vamos a explicar más a fondo esto. Para llegar al conocimiento, Kant distingue algunos juicios, que son el analítico y sintético. Ambos nos sirven para fundamentar una ciencia. ¿Por qué? Por ejemplo, los juicios analíticos. El predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Es una tautología. El sujeto triángulo ya conlleva la idea de que se tiene 3 lados. Entonces no hay una aportación nueva. Estos juicios son a priori, es decir, no se requiere la experiencia. Sí son universales y necesarios, pero no necesitan de la experiencia, pero tampoco añaden algo nuevo, porque decir triángulo y 3 lados es lo mismo, no añade nada el predicado al sujeto. Entonces no me aporta nada para la ciencia. Y tampoco los juicios sintéticos. ¿Por qué? Porque son singulares. Me los da la experiencia. Y son aquellos que añaden algo al sujeto. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Estos juicios son a posteriori. ¿Qué significa? Se requiere la experiencia para poder emitirlos. Pero son contingentes y particulares, es decir, no son universales. La ciencia debe estar fundamentada en algo universal, es decir, que tenga valor por doquier, no algo singular, un caso. Bien, resultado. Según Kant, va a encontrar unos juicios que me van a aportar algo, que son los juicios sintéticos a priori. Va a ser una mezcla de los elementos positivos de ambos juicios para encontrar unos juicios que sí pueden aportar algo para la ciencia, que son juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque nos dan el paso al verdadero conocimiento. Primero, voy a decir un juicio sintético a priori. Todo lo que ocurre tiene una causa. Es sintético porque el predicado no está contenido en el sujeto. Me aporta algo nuevo el predicado al sujeto. Y es a priori porque posee universalidad y necesidad. Así la unión entre la experiencia y la razón me dará a mí un juicio que me abre a la verdadera filosofía, al encuentro con el verdadero conocimiento. Estos son los juicios. Juicios a priori, sintéticos a priori. Siguiente. Seguimos explicando esto. La universalidad y la necesidad no provienen de la experiencia. El encuentro yo con esta carreta
para Kant e incluso para Hume no me da una universalidad, porque es algo particular, contingente. Entonces, ¿dónde me va a provenir la fuente del conocimiento? Si no proviene de la razón, pues tiene una estructura a priori que aplica los datos de los sentidos. Entonces, la universalidad, repito, y la necesidad no provienen de la experiencia, sino que provienen de la razón. ¿Qué es la universalidad? Para Aristóteles será el concepto, es decir, hombre, es un sentido universal porque habla de Pedro, de Juan, de Toño. Sin embargo, para Hume y para Kant no, porque decir hombre no me dice nada, no tiene conectado con una realidad tangible. Por eso la novedad de Kant me une las dos cosas: la realidad y la mente, el sujeto. La fusión de estas dos líneas me van a dar la verdad. ¿Cómo? Para Aristóteles la realidad es materia y forma. Aquí está el árbol, o la carreta, digamos. La realidad para Aristóteles, como les decía ya, es la materia, que es madera y fierro, y la forma es la estructura que me da la esencia de lo que es la carreta. Entonces, materia y forma. Y ya en el conocimiento la mente abstrae la identidad de este objeto. Bien. Entonces, para Aristóteles eso es la realidad, materia y forma. Hay un proceso de abstracción para saber yo la forma y la abstraigo. Entonces, para Aristóteles esta es la realidad. Hume rechaza esta propuesta de Aristóteles porque dice que no se puede abstraer de la experiencia de esto. Yo no puedo abstraer el concepto de carreta a nivel universal, porque es tan solo una cosa. Entonces, Hume rechaza esta situación. No se puede abstraer de la experiencia, de lo empírico, nada que sea universal y necesario. Simplemente es un producto de un hábito mental. Entonces, eso lo retoma Kant. Pero vamos a ver de qué manera va a dar una nueva propuesta el propio Kant. ¿Seguimos? Aquí lo tenemos. ¿Cuál será la solución de Kant ante la crítica de Hume? Dirá que la forma viene de las categorías del sujeto. La materia la aportará el número. ¿Cuál es el número para Kant? La realidad, el árbol, las cosas en sí. Este es el número o realidad. Y la materia la aportará el número. Sin embargo, la forma ya no estará aquí. Para Kant, la forma del árbol tiene mi mente. Será una aportación del sujeto cognoscente. Él determinará la forma. Entonces, los conceptos y formas serán parte de la mente del hombre, no ya como Aristóteles, que era parte constituyente de las cosas, de la realidad. En eso va a ser la revolución copernicana de nuestro hermano Kant. Esa es la revolución que hace Kant. La forma ya no está para él contenida en las cosas, sino que están en la mente del hombre, junto con todas las categorías que tiene: individualidad, pluralidad, sustancia, etcétera, etcétera, espacio y tiempo.
están en la mente del sujeto, ya no en la realidad. Entonces, el conocimiento se dará en este encuentro. La materia o número y los conceptos o formas presentes en la mente del sujeto, una estructura a priori, categorías que están presentes en la mente del individuo cognoscente. Entonces es todo un cambio. Ya la materia, la forma no la tienen en sí las cosas, sino que es una aplicación que yo tengo en mi propia mente para conocer la realidad. Es todo un cambio. Un cambio. Siguiente. Esta es una parte de la crítica de la razón pura para que vean el lenguaje de Kant, terrible, profundo. Era un hombre sumamente esquemático, disciplinado. Decían que cuando iba a caminar salía a la misma hora, a los mismos segundos, a cada uno de sus pasos, de modo que podían los habitantes de Königsberg poner sus relojes cuando se les fallaban por la puntualidad precisa de Kant. O sea, un hombre que no se casó, era un hombre muy listo, se dedicó de entero a dar clases y a escribir. Un hombre sumamente aburrido, pero sumamente inteligente. Bien, nos dice, la intuición sensible y el concepto constituyen los dos elementos de todo nuestro conocimiento. La intuición sensible que me pone en contacto con la realidad, y mi mente, el encuentro de mi mente con los signos sensibles me dan el origen del conocimiento. De suerte que los conceptos sin una intuición correspondiente, ni la intuición sin conceptos pueden darnos conocimiento. Si mi mente no tiene elementos, si no voy al encuentro con la realidad, no tengo conocimientos. Y la realidad sin el entendimiento es vacío. Me lleva un vacío. Se requiere entonces la mente y la intuición sensible que me arroja la realidad para crear yo el conocimiento. Siguiente. Bien, eso es todo. Es complejo Kant, pero esa revolución de Copérnico, que es un físico anterior, acuérdense que Copérnico dice, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra que gira alrededor del Sol. Esa fue la revolución de Copérnico. ¿Y la revolución de Kant cuál es? No son las formas parte de los cuerpos, de la naturaleza, de la realidad. La forma la tiene el hombre en la estructura mental. Entonces las cosas giran en torno al sujeto y no el sujeto en torno a la realidad. Es interesante. Entonces, para Kant, las cosas, el tiempo, el espacio, las cualidades, las cosas a priori que fundamentan el conocimiento están en la mente del hombre. La forma, las categorías se dan en el pensamiento del hombre y no tanto en la realidad. Si hay alguna duda, me la hacen saber. Hagan una síntesis de este trabajo, porque esto también cuenta como tarea. Que Dios los bendiga a todos.